Hoy en día, ¿qué tanto sabemos del cerebro? Muy poquito. El cerebro básicamente ha sido el gran reto para muchos y es el gran desconocido, Se ¿ok? habla mucho igual de que hoy en día no tenemos un cerebro listo para el siglo XXI. ¿Qué sucede ahora? La tecnología es demasiado rápida. Si no te sientes útil, no tienes un propósito, se te da todo, no hay por qué vivir. ¿Para qué te vas a levantar todos los días? Ujú, ¿Cuál va a ser la meta al final del día? ¿Dónde ujú, está el sentirte bien por haber conseguido algo? Eso es básicamente tu cerebro, no lo ujú. puedes evitar porque es neurotransmisores. Ahí está metida la dopamina y es lo que te hace funcionar. Entonces hemos hablado de cómo protegerlo, el cerebro, cómo mantenerlo sano, pero ¿qué hábitos realmente van a destrozarlo? No dormir adecuadamente tus 8 horas de Ujú. sueño no es algo que sea bueno para ti en general. Ya el sueño es vital para ti. Ser adicto es trágico porque un cerebro que empieza o inicia la adicción o es adicto ya nunca va a salir de ser adicto. Va a ser adicto toda su vida. Con la esperanza de vida que ahora tenemos, podemos llegar fácilmente a los 100 años. Hola creadores, bienvenidos a un episodio más del podcast. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Segarra y hoy les traemos a la doctora Alicia Vargas. La doctora es terapeuta en trastornos del neurodesarrollo con formación en neurociencia cognitiva. Durante esta conversación hablamos acerca de cómo funciona nuestro cerebro, la conciencia y el subconsciente. De ahí pasamos a hablar acerca de cómo mantener y proteger nuestro cerebro y cómo mantenerlo saludable. De ahí hablamos acerca de los hábitos que tenemos que evitar porque destruyen nuestro cerebro y pueden garantizar enfermedades. De ahí pasamos a hablar acerca de cómo podemos transferir a nuestros hijos los genes de un cerebro saludable. Y por último, finalizamos hablando acerca de cómo funcionan las enfermedades en el cerebro, incluyendo igual duelos, traumas y otras enfermedades neuronales. Así que es una increíble conversación, realmente llena de joyas, así que asegúrense de tomar muchísimas notas. Me encanta cómo la doctora puede comunicar todo con peras y manzanas, así que estoy seguro que van a disfrutar mucho esta conversación. Si son nuevos acá, no olviden suscribirse a este canal de podcast, a este canal de YouTube, dependiendo dónde lo estén escuchando. Y ahora le damos la bienvenida a la doctora Alicia Vargas. Doctora, bienvenida a Creadores. Gracias. Hoy día quiero hablar de un tema importante que llega a ser el cerebro, que es un tema fascinante, o sea, que podamos entender cómo funciona, cómo mantenerlo sano. Entonces, antes de arrancar con esos pilares, ¿por qué no nos comentas un poco o cómo lo escribirías tú a lo que te dedicas? Bueno, soy de formación médica. Bien, trabajé como médico tanto en Bolivia como en España y siempre estaba buscando, digamos, la especialidad que me hubiera motivado, ¿no? Que me movía y todo me caía bien. Sin embargo, llegó un momento en que llegué a una población, a trabajar con una población con necesidades especiales, niños específicamente con autismo y me fascinó. Me fascinó porque era un reto entender por qué tenía ese tipo de conducta y esas limitaciones, pero al mismo tiempo me dolía el hecho de que los padres iban a consulta, se les daba el diagnóstico de que su hijo tiene TEA, ¿ya? Y Ujú. ya no sabían qué hacer. O sea, salías con tu hijo del consultorio y te quedabas solo. No había más respuestas, un Claro. montón de preguntas, ¿no? Muy poco profesional formado en esto, entonces empecé a buscar eh, lugares donde pudiera trabajar y estudiar y prepararme para ser terapeuta. Y es ahí donde llegué. Llegué a España, llegué a hacer cursos para formarme como terapeuta en trastornos del neurodesarrollo. Y cuando empezaba a trabajar en esto, pues la base era entender el cerebro. Y ahí se abrió una frontera, ¿no? O sea, de más preguntas que respuestas que había. Entonces Ujú. yo quería esas respuestas, entonces empecé a estudiar y básicamente eso es como llegué y volví a Bolivia, ¿no? Con muchas ganas de trabajar, mucho querer, digamos, trabajar en esta población que para ese momento no tenía muchas respuestas. Y con el apoyo de mi familia pudimos crear una fundación Ujú. para trabajar con niños autistas, porque entenderás que tener un hijo con autismo es muy complicado y más en nuestro país. Claro. No había centros que les den una respuesta, pero tampoco había lugares donde se pueda trabajar con ellos de manera integral y tampoco todos los días, digamos, ¿no? Como debería trabajarse y de verdad habría una respuesta o una mejora en su calidad de vida. El autismo no se cura, pero puedes mejorar la calidad de vida de las personas, de la familia en realidad. Y es ahí como empezamos, llegamos a formar bastante personal de distintas áreas, psicólogos, psicopedagogos, algunos terapeutas,
Y luego me invitaron por casualidad a dar clases en una universidad privada y de ahí a hace 5 años que me encantó también la docencia, ¿no? Porque creo que tenemos que cambiar muchas de las ideas que tenemos. Muchos de los conceptos que se manejan Ujú. son del siglo pasado, ¿no? Y tenemos que ponerlos al día a nuestros estudiantes, a nuestros profesionales. Entonces, se abrió la posibilidad de dar las cátedras de neuro en la carrera de psicología eh, y ahí vamos formando gente. Ujú. Es la idea, Hoy en día, ¿qué tanto sabemos del cerebro? muy poquito. O sea, el cerebro básicamente ha sido el gran reto para muchos y es el gran desconocido, ¿ok? Hace mucho tiempo que se le sigue la Claro. huella. Sin embargo, no teníamos cómo acceder al cerebro en vivo. Prácticamente en la década, las últimas décadas del siglo pasado, recién la tecnología nos ha dado la capacidad de poder estudiar un cerebro en vivo, porque antes, ¿qué tenías que hacer? Tenías que esperar que una persona muriera y Estudiarla. hacer una autopsia, pero eso no te daba una idea real de lo que podía haber pasado, ¿verdad? Tenías una idea, o sea, atabas cabos, digamos. Esta persona pues tenía estos problemas, estos déficits, y de acuerdo a eso ibas atando cabos y decías, claro, esta área está lesionada y ya sacabas una conclusión, pero no tenías la seguridad de estar haciendo el 100% las cosas correctamente. O podías acceder, digamos, a una persona que, por ejemplo, tuviera un tumor cerebral Ujú. y tuviera que acceder a una cirugía. Y en el momento de la cirugía, cuando tenías cráneo abierto y el cerebro expuesto, tú podías entrar, obviamente con la venia del paciente, y hacer ciertos estímulos dentro de ese cerebro y ver qué áreas reaccionaban. Entonces era muy limitado la idea que teníamos sobre lo que era el cerebro. De hecho, si te cuento la historia de todo lo que se creía del cerebro, es increíble. O sea, cada cosa que se pensaba que hacía el cerebro desde que servía, digamos, simplemente como un refrigerador de las emociones, ¿ya? A pasar que era un receptáculo de demonios o de cosas malas o de que algún dios te estaba castigando y por eso tenías algún tipo de enfermedad. Pero ahora, con la tecnología, podemos ver el cerebro funcionando en vivo. Ujú. Y cuando lo vemos funcionando en vivo y casi, casi en tiempo real, se han abierto muchas de esas cortinas, digamos, que Ujú. teníamos y muchas dudas se han ido levantando, lo que ha hecho que muchos de los mitos que teníamos sobre el funcionamiento del cerebro se vayan cayendo. ¿No? Mm. Ahora entendemos un poquito más. Hay textos que te dicen que entendemos hasta el 3% de cómo funciona el cerebro. Te imaginarás un 97, un 90% que es desconocido todavía, ¿no? Claro. Y es que podemos entender la parte química, la parte biológica del cerebro, pero siempre nos va a quedar y cómo funciona, o sea, Ujú. y por qué hace eso, y por qué el resultado de esas neuronas que se comunican dan un pensamiento, o sea, por qué esa actividad eléctrica, por qué esa actividad química genera algo que tú puedes ver o puedes percibir. Entonces, esas son las grandes interrogantes, ¿no? Nos queda mucho camino, o sea, Claro. pero claro, la revolución tecnológica nos da la posibilidad de acceder Claro. un poco más, ¿no? Se habla mucho igual de que hoy en día no tenemos un cerebro listo para el siglo XXI. O sea, que no ha ido evolucionando al mismo ritmo, por Sí. ejemplo, que la tecnología, ¿no? Comentarnos un poco acerca de esta evolución, o sea, ¿ha evolucionado nuestro cerebro? ¿Había una etapa evolutiva? ¿Cómo está cambiando? Si estamos listos también para este siglo XXI. Ya, el cerebro evolucionando desde pesar 800 gramos, que en un Australopithecus de por ahí, ¿ya? Ujú. A pesar en promedio 1450 a 1500 gramos. El tamaño del cerebro y el peso en realidad no te dice cuán inteligente eres. Lo que determina la inteligencia, la capacidad de procesar, digamos, es la interconexión entre las neuronas. Entonces, el cerebro actual del Homo sapiens, ¿ya? O del Homo sapiens sapiens, si quieres ya la subespecie división que se ha hecho, va desde 1150, 1200 gramos hasta 1450 gramos. O sea, ese espectro que tenemos Sí. de peso del cerebro, ¿ya? Ha habido muchas revoluciones en la historia del ser humano. Tenemos la revolución agraria, la revolución industrial y otras revoluciones. Estamos, creo que, quinta o sexta revolución, ¿ya? ¿No? Que es la revolución tecnológica. En esas revoluciones, si te das cuenta, el cambio que se suscitaba a nivel de la Mm. sociedad era lento. Sí. O sea, se daba una máquina que pueda hacer las cosas en línea, pero te daba el tiempo de adecuarte a eso y de aprender sobre eso. Entonces, como que la sociedad se iba adecuando a esos cambios y no había tanto desastre, por decirte, ¿vale? Entre comillas. ¿Qué sucede ahora? La tecnología es demasiado rápida. Todos los días salen nuevos
descubrimientos, o sea, estar al día en todo lo que son los descubrimientos, los adelantos que se hacen, es básicamente imposible, ¿no? Es Sí. imposible, es demasiada información que hay. Todos los días sale nueva información. Entonces, es muy difícil para el cerebro adecuarse a este siglo XXI, especialmente si tienes un cerebro del anterior siglo. Bien, Mm, ese cerebro del anterior siglo tomaba las cosas un poco más con calma. Se va a dar los cambios, pero me va a dar tiempo a mí para adaptarme a ese cambio. Me va a dar tiempo ujú, para aprender sobre ese cambio, ¿vale? Ahora la revolución en toda esta tecnología es tan rápida que mucha gente se está quedando desfasada de lo que es estos avances. Si no manejas las IAs ahora, no hablas un lenguaje, básicamente. No te comunicas con un claro. montón de personas, un gran porcentaje de la población ha quedado excluida porque no puede hablar el mismo lenguaje que otras personas, ¿no? Entonces el cerebro se tiene que adecuar. A mí lo que me preocupa ya no es la dificultad de adecuarse a uso de la tecnología, sino que el problema va a ser que nuestros sistemas políticos, económicos a nivel mundial van a generar un vacío. Me estoy metiendo en otro campo, creo, ¿no? Ya. No, O no. sea, el vacío va a ser que antes tenías, digamos, trabajos o empleos y ahora lo que va a generar es que ya no va a haber esa fábrica a la que tú vas a ir a trabajar, porque va a haber un montón de robots, digamos, que hagan el trabajo, O sea, la inteligencia ya, artificial y inteligencia todo eso. artificial y todo eso. Va a haber tiendas inteligentes como ya hay en Asia, tiendas donde tú vas y coges lo que tú quieres y tú pagas, ¿ya? No va a haber atención al cliente. O sea, muchas personas se van a quedar sin trabajo, sin fuente laboral, ¿no es Claro. cierto? Entonces, ese problema, ese vacío social que se va a crear, ¿por qué debería preocuparnos? Porque la gente no va a poder adecuarse a eso. Y entonces muchas personas van a entrar en O sea, no hacer cuadros ritmo. de depresión, ¿no es cierto? No Claro. vas a tener qué hacer, básicamente, ¿Por qué es ¿no? tan importante el trabajo? Te motiva a hacer las cosas. O sea, básicamente tu cerebro funciona con motivación. Si yo te quito la motivación para, ya no necesitas, digamos, esforzarte para conseguir las cosas, ya no tienes motivación. ¿Cuál es la finalidad? De vivir. De vivir, o sea, cuál es tu función. Hubo hace tiempo un experimento que se ha hecho en un pequeño pueblo en Europa, ya en la cual según las agendas que hay, lo que se hizo es que se les dio unos bonos a las personas, ya, te Ujú. doy bono para la comida, bono para el transporte, bono para el gimnasio, bono para vacacionar, pero no trabajes. El gobierno te lo va a dar. Lo que se ha visto en ese pueblo es que al principio la gente feliz, o sea, estoy de vacaciones, ¿no es cierto? Genial. Y encima mis necesidades básicas están cubiertas, pero somos personas que siempre estamos motivadas a querer más y querer aprender más. Por eso funciona un sistema, ¿no es cierto? Entonces, lo que ha empezado a ver en ese pueblo, en esa ciudad donde hicieron el experimento, es que empezaron los cuadros de depresión. 6 meses, 8 meses, un año posterior al inicio del experimento, la gente se empezó a deprimir porque les quitaste algo, les quitaste el hecho de que yo quiero hacer algo más, yo quiero aprender con más cosas y ponerlas en práctica. Pero no, no necesitas hacerlo, ya lo tienes cubierto, no te esfuerces, pero es que yo no quiero eso, ¿no es cierto? Entonces, cuando te limitan y encima te quitan las opciones, pues vas a empezar a entrar en cuadros de depresión. Lo vamos a ver, lo vamos a vivir, ¿no? O sea, es algo que va a pasar Claro. porque estamos Mm. yendo hacia ese ritmo, ¿no? O sea, al fin y al cabo, si metemos mucho en la política, es lo que hace el comunismo, socialismo, un poco, ¿no? De tratar de hacer a las personas menos responsables y darles más cosas. Que al final al cabo creo que un poco lleva a eso. Pero igual tuvimos muchos expertos acá en el canal. Por ejemplo, del lado de medicina ya habla mucho de la importancia del propósito. O sea, ya a un nivel espiritual. O sea, de sentirse útil. O sea, es muy importante para el ser humano. Y es justamente lo que usted nos está hablando, ¿no? De que, Mm. o sea, si no te sientes útil, no tienes un propósito, se te da todo, no hay por qué vivir. ¿Para qué te vas a levantar todos los días? Ujú, ¿Cuál va a ser la meta al final del día? ¿Cuál es el logro del cual vas a ir a presumir, si tú quieres, con los demás, ¿no? O sea, y contigo mismo. ¿Dónde ujú, está el sentirte bien por haber conseguido algo? Eso es básicamente tu cerebro, no lo ujú. puedes evitar porque es neurotransmisores. Ahí está metida la dopamina y es lo que te hace funcionar. Y acá un paréntesis, ¿cómo afectará esto a los niños? O sea, nacer y ser un niño, ya tu cerebro
a sus pocos años, adaptarse, tener este tipo de tecnología como la inteligencia artificial, que es aún mucho más rápido de lo que nosotros, o sea, mi generación lo ha vivido. Mm. No es jugar un poquito a ser futurista, ¿ya? O sea, es jugar a eso, pero yo restringiría el uso de la tecnología en edades muy pequeñas, a niños muy pequeños, ¿no? Les introduciría la tecnología y con muchas limitaciones a partir de los 10 años o 12 años, cuando ya, digamos, haya un cerebro un poquito más desarrollado, pero también con limitaciones de horarios, ¿no? No darles la tecnología tan libremente, Ujú. especialmente en niños pequeños. Sí. Se ha relacionado el uso de la tecnología con el famoso TDA, ya el Ujú. trastorno de déficit atencional. El uso de tecnología es de manera irrestricta, son muchos estímulos en tu cerebro que ingresan al mismo tiempo y el cerebro no puede hacer algo que debe hacer, jerarquizar la información. Entonces, cuando jerarquiza la información, bloquea la que no es importante y deja que tú atiendas la que sí es relevante para ti. En cambio, los juegos o las actividades que tiene la tecnología es demasiada información en poco tiempo. ¿Vale? Ujú. Aparte de que hay otros muchos, digamos, problemas que se pueden dar a nivel del desarrollo de los niños, ¿no? Mm. El tener una herramienta que te facilite todo ya hace también que tu cerebro no se vea obligado a esforzarse un poco más, A desarrollarse. a desarrollarse más. En el anterior podcast que hicimos, les expliqué lo que era la memoria, ¿no? O sea, la memoria, si, no es mala la tecnología, por favor, o sea, no es mala, es una herramienta, ¿ya? Es muy buena la herramienta. Tenemos que ponerle Saber límites a utilizarlo. la herramienta, Ujú. ¿no? Entonces, si lo utilizas bien, es genial, te va a facilitar muchas cosas, pero esa facilitarte muchas cosas es cuando tú ya tenías esas cosas en base en tu cerebro. O sea, me voy a explicar. El niño tiene que generar ciertas capacidades que si una vez las has generado, están genial, las pusiste y a la base está hecha, entonces puedes hacer un uso racional de la tecnología, pero date el tiempo para desarrollar esas capacidades. Si le doy a un niño tecnología o le doy todo muy a la mano, sin ningún esfuerzo, no va a haber la necesidad de desarrollar esas capacidades de manera adecuada. Por lo tanto, va a ser algo que no está bien sustentado en su cerebro. Hay dos cosas que se dan en el cerebro para que me entiendas. Se llaman podas neuronales, ¿ya? Es como cuando tú naces, imagínate al cerebro que fuera un árbol con muchas ramas y muchas hojas, pero que Ujú. está creciendo a todo lado. Cualquier cosa que ingresa a tu cerebro cuando eres niño genera una respuesta, o sea, genera una conexión en neuronas. Si esa conexión o ese estímulo se repite todo el tiempo, esa rama se va a hacer cada vez más gruesa y con muchas más hojas, por decirte. Llega un momento en la vida de un niño que es una esponjita, ya al nacer, alrededor de los 3 años más o menos, donde el cerebro va a decir, esta información que me has dado se queda, porque es relevante para el futuro, ¿vale? Pero esta información que me estás dando no es importante, así que la vamos a podar. Por eso se llama poda neuronal. Mm. Es un proceso en el cual tu cerebro se va a especializar para prepararse para adquirir nuevos conocimientos, pero en base a los que ya has adquirido. La segunda poda neuronal se da cuando eres adolescente y tu cerebro se va a especializar aún más para el futuro. O sea, estas son etapas. Son etapas, Ay, son hitos del desarrollo. Una poda se da alrededor de los 3 años y otra se da alrededor de la adolescencia o la o sea, no es un pubertad. proceso continuo. No es un Ya, proceso ok. continuo, porque tu cerebro tiene que tener un tiempo en el que ha adquirido varios conocimientos, pero tiene que tener un espacio en el que ese conocimiento se queda, sí, lo dejamos. Este conocimiento no me interesa, no es importante, lo perdemos. Es por ¿Por eso que qué? no me puedo acordar de cosas cuando tengo 4 años. No, es otra razón por la Ah, que ya. no te acuerdas. En realidad lo que sucede es que hay una ley en tu cerebro que dice o funcionas y sirves o te vas, ¿vale? Mm. O me eres útil o te vas, o te reciclo o te vas, ¿vale? Entonces, imagínate, te voy a dar un ejemplo para que me entiendas. Imagínate un niño de 2 años que tenía una mamá que hablaba inglés, un papá que habla ruso, un abuelo italiano, el otro abuelo, qué sé yo, que habla hebreo y alguien que por ahí que hable otro idioma. El niño, antes de los 3 años, por decirte, cuando se da la poda neuronal, va a adquirir esos idiomas como lengua materna, los va a empezar a desarrollar. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro del niño ha empezado a conectar neuronas.
para cada uno de los idiomas. O sea, 10 neuronas aquí unidas que entienden el español, otras 10 neuronas que entienden el alemán. Esto es muy didáctico, ¿vale? Pero ¿qué sucede si alrededor de los 3 años los dos abuelos paternos pues fallecen y tú nunca más tienes contacto con esos idiomas que estabas aprendiendo? Tu cerebro no puede mantener esas neuronas sin hacer nada. Bien, no las puede mantener por si acaso algún día vuelva. No, no puede hacer eso. ¿Por qué? Tiene recursos finitos el cerebro, ¿ok? No es algo infinito, tiene recursos finitos. Entonces no se puede dar el lujo de perder soldaditos, si tú quieres, Claro. en otras actividades que no están funcionando. Entonces lo que hace el cerebro es o reciclo esas neuronas y las paso al idioma que se sigue trabajando y que sí al futuro veo que lo voy a seguir utilizando, o simplemente separo esas neuronas y esas neuronas me las termino comiendo, ¿ya? Claro. Y esa es la poda neuronal. Entonces, se dice que la tecnología en etapas muy tempranas impide una poda neuronal real, o sea, adecuada. Por lo tanto, imagínate un cerebro en el que tú tenías que eliminar ciertos canales que no te servían bien para potenciar los canales que sí te sirven y que no has eliminado eso. Entonces todo funciona, se vuelve un caos dentro de tu cerebro, por lo cual tu cerebro no puede jerarquizar la información y el niño con TDA lo que no va a poder es decir, esto es importante porque todo va a estar recibiendo informaciones al mismo tiempo y no va a poder aprender de la manera adecuada. Por eso es importante estructurar bien un cerebro. Y lo interesante de esto es que todo puede lastimar tu cerebro. O sea, tu cerebro se puede lesionar desde cosas que tú has hecho antes de tener un hijo. Me voy a explicar. Una persona de 30 años que durante su adolescencia haya consumido mucha cantidad de bebidas alcohólicas, haya recibido muchos traumas, digamos, especialmente estoy hablando de los varones, a nivel genital, o haya utilizado ropa muy ajustada o con cambio de temperatura no adecuada, digamos. Entonces, esos espermatozoides ya tienen un problema, ¿ya? Es como que tú vas a tener un hijo a tus 30 años, pero tus espermatozoides tienen 70 años. Claro. O Bien, sea, hay una herencia genética. una alteración. Es como si Ok. se hubieran envejecido antes de tiempo tus espermatozoides por lo que tú hiciste en tu adolescencia. Entonces vas a tener un hijo a tus 35 años, por decirte, y no te explicas por qué ese tu hijo nació con problemas de aprendizaje, trastornos del neurodesarrollo, autismo, TDA, alguna cosa. ¿Y eso es reversible? Sí, todo en el cerebro se puede revertir, ¿ya? Se llama epigenética, es la ciencia que es relativamente nueva, es el estudio del medio ambiente sobre el cerebro, ¿ok? El cerebro tiene una parte genética que está formada, o sea, se da cuando se da la fecundación, todo lo que tú quieras, ¿ya? Pero ese producto que se ha formado en la fecundación es muy lábil, es muy frágil, de hecho somos una de las especies más frágiles que hay en todo nuestro sistema. Entonces, nuestra tierra, digamos, ¿no? Entonces, lo que vemos es que durante el embarazo, por ejemplo, ese producto que se está formando por acción del medio ambiente puede estar o quedar alterado. Durante el embarazo, que una mamá consuma grandes cantidades de comida chatarra y no se alimente adecuadamente puede afectar el cerebro. Si la mamá tiene grandes cantidades o sufre grandes cantidades de estrés durante el embarazo, ya toma en cuenta que el embarazo ya es una situación de estrés para la mujer de forma Claro. normal, digamos. Ahora, aumentale un problema económico, social, un embarazo no deseado. Le estás incrementando estrés a esa mujer. Que no duerma bien, que consuma bebidas alcohólicas, que consuma tabaco, que esté expuesta a elementos tóxicos, eso se llama eso es medio ambiente. La acción de ese medio ambiente sobre ese producto que se está desarrollando, especialmente el sistema nervioso, te puede dar un producto que aparentemente nazca normal, ¿ya? Pero posteriormente vas a tener como mínimo un adolescente que tenga problemas para manejar ansiedad, para manejar bien la frustración, para manejar bien el estrés. Y no te das cuenta, o sea, empieza a pensar, no, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha salido? Hay familias en las cuales, por decirte, nunca se sabe de dónde sale alguien que es diferente, Claro. ¿no? No hay historia en ninguna de las dos familias. Y si buscas, puede ser el Ahí mismo. embarazo. Tienes que tener cuidado incluso durante el parto. Bien, el parto debería ser natural.
pero hay muchas personas que prefieren un parto programado por cesárea, por Claro. múltiples factores. Si yo quiero mis meses, digamos, en los cuales yo no vaya a trabajar y quiero aprovechar más días, programo mi cesárea para el viernes en la tarde, por decirte, Ujú. ¿no? Médico y tú felices y contentos. Pero tú sabías que es muy importante para el bebé atravesar el canal del parto, porque en el momento de atravesar el canal del parto, el bebé sufre un, vas a decir chutazo, ¿ya? Ujú. De explosión, digamos, o de su cuerpo y su cerebro en general se llenan de neurotransmisores muy importantes como la oxitocina. Mm, Bien, y aparte de eso, el pasar por el canal vaginal de la mamá hace que el bebé adquiera la flora la microbiota que está en el canal vaginal de la mamá. Y eso va a ir a poblar el intestino del bebé. Imagínate nacer en un ambiente aséptico, mm, en el cual no hay esa contaminación, si tú quieres, atravesando el canal del parto. Ya estás naciendo con algo que es un problema para ti. Se puede revertir, ¿ya? ujú. De hecho, hay una ginecóloga alucinante que creó un protocolo que no sé si se hace en Bolivia, pero que es que cuando nace el bebé por cesárea, inmediatamente agarran una gasa, limpian el canal vaginal de la mamá, lo que era el canal del Mm, parto, y le ponen a la boquita del bebé para que el bebé pueda adquirir la microbiota de la mamá. Eso es mm, defensas y aparte claro. de eso es poblar adecuadamente la microbiota del bebé y darle la posibilidad de generar moléculas, generar neurotransmisores de manera adecuada que van a ir a ayudar a un desarrollo adecuado del cerebro. Mm, Entonces, ¿te wow. imaginas? Son muchas Sí, cosas que pueden alterar tu cerebro. Muchos de nosotros pensamos que es normal o de lo más estadísticamente normal ser normal. O claro. sea, ya, o sea, nací normal. ¿Cuál es Se la- cree que es normal. Es Ujú, normal, pero claro. en realidad no lo eres. O sea, es muy poquita gente que puede entrar en su parámetro de no tener ningún problema. Al final vas a usar lentes. Al final vas a tener diabetes tal vez o hipertensión, no vas a tener el tamaño que deberías, vas a tener problemas de peso, vas a tener problemas de aprendizaje, o sea, la normalidad, ya conseguir eso, mucho más difícil de lo que la gente piensa. Claro. Es mucho más fácil tener algún problema. Mm. Wow, o sea, me encanta toda esa información. Hemos tenido varios expertos de fertilidad, igual que nos han hablado sobre esto. Y, o sea, por lo que entiendo y lo que usted nos comenta es que para tener un cerebro sano empieza desde el embarazo. Desde mucho antes. O Mm. sea, O sea, desde el realmente, cuidado desde sí, ahora, desde para que ahora. tus hijos tengan, porque hay esa herencia, ¿no? Sí, sí. Entonces, no, realmente es increíble. Pasemos a hablar un poco acerca de el cerebro y la conciencia. Esto es algo que me fascina porque igual estabas hablando al principio que no, o sea, no sabíamos muy bien cómo Funciona. funciona el cerebro, Sí. ¿no? Y cuando la gente ve ya sea contenido acerca del cerebro, piensa mucho acerca de igual de cómo vienen estos pensamientos, cómo funcionan esos pensamientos, la conciencia, el subconsciente. Entonces, ¿nos puedes explicar un poco cómo, cuál es esa diferencia? ¿Qué realmente es la conciencia, si viene realmente el cerebro o no? Ya. Te voy a explicar lo que la neurociencia habla que es conciencia y lo Ya. que es el subconsciente. Bien, Ujú, no nos vamos a meter con otras teorías, ujú, ya que, por ejemplo, el psicoanálisis, que tiene otra versión de la historia. ujú, Para, de la manera más fácil, y tal vez a mí me vuela la cabeza, ya, y yo siempre lo digo en mis clases y es como una broma. Somos Homo sapiens sapiens, ¿no? ujú. Pero si te pones a pensar, es una subespecie, o sea, quiere decir que es una persona que racionaliza las cosas, ese es lo real de ese término, ¿no? Pero ponte a pensar, la persona o el ser humano que piensa, ¿entiendes? O sea, a mí Claro. me vuela la cabeza Sí. porque es pensar que pienso. ¿Eso Ujú, qué quiere decir? Entender que yo existo y que existo en forma separada del resto, ¿ya? Y eso es la conciencia. O sea, el entender que mi cerebro es capaz de generar pensamientos, emociones, pero de manera individual, que no soy un cardumen de peces, que si todo el mundo se mueve a un lado, yo me voy a mover con ellos, ¿no? Que soy una persona individual. Que pues, se han
hecho tantos estudios y hasta ahora se habla de que hay como 35 redes neuronales en tu cerebro que son las encargadas de cada una de las actividades que tú haces, ¿ya? Ujú, Hay dos redes neuronales que son increíbles. Es la red neuronal ejecutiva, que es la que depende del lóbulo frontal, que es la que tú pones tu punto de atención en algo, lo va a trabajar, lo va a manipular y te va a dar una respuesta. Bien, eso es un gasto de energía muy importante para tu cerebro. No puede estar en esa red neuronal ejecutiva todo el tiempo. Entonces hay otra red neuronal, que es la red neuronal por defecto, que se llama, en el cual tú haces las cosas con menos gasto de energía, procesando la información que te ha llegado, pero que no es un pensamiento que tú puedas tenerlo de forma consciente. ¿Ya? Se creía que era ruido en el cerebro ujú. antes, se pensaba que no tenía ninguna función, pero ahora se sabe que es el quid del asunto. Ahí está donde estás, digamos, yo le llamo papanatear, ¿ya? Y que de pronto se te encuentras la respuesta, ¿no? Tu cerebro siempre está trabajando sobre la información. Entonces, no se sabe exactamente, aún con todos los estudios que tenemos, que sabemos cómo funcionan las sinapsis, la conexión entre neuronas, el paso de los neurotransmisores. Incluso te puedo decir que está la corteza cingulada anterior, la ínsula, la corteza prefrontal, toda esta área que aparentemente es la que responde cuando tú tienes conciencia de tu cuerpo y estás en el estado presente, ¿vale? Pero ¿por qué genera eso pensamientos? Y esa es la gran respuesta, o sea, nadie lo sabe, ¿vale? Mm, Lo que podría decirte que es el subconsciente es cuando tú haces las cosas en forma automática. Por ejemplo, en este momento tú me estás escuchando, Nico me está escuchando, pero todos los tres estamos respirando. Ahora, por favor, presta atención a tu respiración. Algo que era inconsciente, vuélvelo consciente. ¿Qué hace que pase de la forma inconsciente a ser consciente? Entonces, cuando tú le prestas atención a un estímulo que tu cerebro en este momento considera que tiene que ser importante, en el cual tienes que trabajar y conseguir una respuesta, pero te hacemos muchas cosas en forma automática. Tú caminas en la calle no pensando en izquierda, derecha y cómo muevo los brazos y mantener el equilibrio. Lo haces de manera inconsciente. Entonces, lo que te podría decir es que hay mucho, mucho aprendizaje que tú vas adquiriendo en tu vida, que tu cerebro va almacenando y que en el momento que es requerido, tu cerebro lo va utilizando, pero que hay momentos en los cuales tu cerebro requiere prestar atención a un estímulo que él considera novedoso o que él considera importante y en el cual tú vas a fijar tu proceso atencional y del cual vas a aprender. En el momento en que ese estímulo deje de ser importante o de ser novedad, va a pasar a ser algo rutinario y tú ya no le vas a tener que gastar, digamos, tanta energía en aprender, en tomarlo en cuenta. Claro. ¿No? Esa es, digamos, la explicación más sencilla que hay de consciente y Sí. subconsciente. Ahora, ¿por qué? O sea, algo que me tomaba mucho tiempo a mí es estar antes consciente, o sea, presente. Ujú. Era como que mis pensamientos estaban muy dispersos, siempre pensando, pero nunca presente. O sea, en este momento, o sea, es más, mi yo de hace 5 años le hubiera costado quizás prestarle mucha atención como le estoy prestando ahora. Ha sido práctica que tengo que desarrollar. ¿Qué prácticas existen para poder desarrollar más conciencia o presencia para poder observar y dirigir más tu atención? O sea, ¿es algo que se puede entrenar bien o Sí. es algo que... ¿Y hay una correlación con un cerebro sano ahí o no? Sí, un cerebro que no esté sano, que no tenga la capacidad de prestar atención, no va a poder jerarquizar información y estar el suficiente tiempo como para manipular esa información y Eso. aprender de esa Mm, información, ¿vale? Hay muchas técnicas, la que se está manejando en el mundo ahora y que están dirigiendo muchos de los experimentos, obviamente es la meditación, ¿no? Se ha mm, hecho experimentos en personas que han hecho o que hacen meditación, muchos monjes han pasado por los escáneres, ¿ya? Se les han puesto todos los aparatos para ver qué áreas respondían cuando ellos entraban en este proceso de estar presente, porque estar presente no es fácil, o sea, esa no, sensación de mantenerte presente es muy complicado, ¿no? Entonces se ha visto que justamente era un aumento en el grosor de la corteza prefrontal y con acción del giro del cíngulo anterior y de la ínsula. Estos tres tienen la capacidad de responder a la sensación de que tu cuerpo es tuyo, ¿ya? mm, De los límites incluso de tu cuerpo. De estar consciente de todo lo que tus órganos, la mayoría de tus órganos, son tuyos y funcionan.
básicamente, ¿no? En la meditación te dicen que tienes que ser capaz de mantener control de la respiración, Ujú. ¿ok? Y es uno de los ejercicios más simples que hay. Pues, no es simple, es bien complicado, Claro. mantener Mm. conciencia de la respiración, ¿no? Y pensar solo en eso y bloquear otros estímulos. Ah, hay mucha gente que siempre me pregunta, ¿y qué hago si no me gusta la meditación? ¿Sabes rezar? ¿Tienes fe? Es un tipo de Cuando meditación. también te permite, ¿no? O sea, el rezar, el mantenerte ahí concentrado en el rezo, hacer un mantra, que es meditación, o sea, te permite tener conciencia de tu cuerpo y controlar la respiración. Pues que no solamente es el cuerpo, igual creo que es de las emociones. Para las emociones es todo un lío, ¿sabes? Mm, Porque hay muchas teorías sobre las emociones. La última, la que a mí me agrada, es la que las emociones no son innatas ni universales. Nos han vendido el cuento de que las emociones son universales, ¿ya? Y que son innatas, nacemos con un tipo de emoción, ¿ya? Y simplemente las vamos desarrollando. ujú, La teoría ahora que se está manejando es que las emociones se construyen y se construyen de acuerdo a tu entorno. Si te das cuenta, a los niños desde chiquititos les ponemos unos emociómetros en los colegios, ¿no? Y les decimos cómo te sientes y les ujú. mostramos una representación y les enseñamos qué palabra se puede utilizar para esa representación De que esa está emoción. ahí. Y entonces le damos un nombre a esa emoción, ¿vale? En cambio, si haces un estudio del cerebro, vas a ver que tu cuerpo reacciona de manera similar cuando tienes una emoción de ira, le podríamos decir, o cuando estás con miedo, o tal vez cuando estás feliz. Es el Entonces, mismo tipo es el de... mismo tipo de reacción Mm, fisiológica que tiene tu cuerpo, pero tú lo que haces es darle una connotación. Le das esa connotación según lo que te han enseñado a ti, según el contexto en el que has vivido. No son universales, porque lo que para ti aquí sería, digamos, una conducta o una emoción que represente ira, en otro país, en otra cultura, puede que no. No, no va a tener la misma connotación. Obviamente tenemos miedo a las cosas, pero ni siquiera el miedo puede decirse que es universal. Te lo han enseñado. Miedo a las arañas. Tengo miedo a las arañas. Es porque tú has visto cuando eras niño a un adulto reaccionar de manera exagerada frente a ese bicho, ¿vale? Y te ha generado que es normal tener el miedo a ese animal. mm, Entonces tú has adquirido ese comportamiento. Entonces las emociones se construyen y se deconstruyen y se reconstruyen también. Entonces depende de nosotros. Pero te mm. digo, hablar de emociones ahorita es extensísimo, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Hablemos de esta parte de mantener el cerebro sano, de cómo cuidarlo. Estamos hablando un poco de que esta métrica de la atención es una métrica de un, o sea, puede ser una correlación de un cerebro sano. Eh, de ahí qué hábitos igual son buenos para mantener un cerebro sano. Y ya, se conocen como neuroprotectores. Ya, Bien, no vamos a poner o sea, no que te diga en un orden, quiere decir que uno es más importante que el otro. Todos ya. son importantes. Iniciaría con el sueño. ¿Por qué? ¿Ya? Uy, el sueño es básicamente, la pregunta sería, ¿por qué dormimos? ¿Por qué sería Mm, importante que una especie como la nuestra tan frágil tenga que dormir? Ponte a pensar, cuando tú duermes te pones en un estado de total indefensión, claro, ¿ya? Si no estás en un lugar protegido y no puede estás dormir. durmiendo, puedes ser atacado fácilmente. ¿Por qué la naturaleza necesitaba que el ser humano vaya a dormir? Es un estado de inconsciencia totalmente reversible, semejante al coma, pero reversible. Si yo te hago despertar, pues vas a volver a estar alerta, ¿no es cierto? Si te digo que el sueño simplemente sirve como para que recuperes energía, me estaría quedando muy chiquita en lo que es el sueño. El sueño es súper importante para ti. Regula procesos inmunológicos en tu organismo. Va a depender del sueño que tu sistema inmunológico no se dispare, ¿ok? O que funcione adecuadamente. Regula procesos de aprendizaje. Se ha visto que la memoria es muy importante y está relacionada con el sueño, pero con un buen sueño, ¿ok? Regula incluso problemas como el cáncer. Se ha visto que personas que tienen problemas para dormir o alteraciones en los ciclos de sueño tienen más
o sea, Probabilidad. probabilidades de generar cáncer, de problemas metabólicos como la diabetes, el estrés. O sea, ¿dónde no se mete el sueño? Sería más Ujú. fácil decirte aquí no se mete, que el sueño es súper importante, pero tenemos que entender que el sueño tiene calidad de sueño. Bien, debes dormir según las edades. Bien, hay una cantidad de horas que debes dormir según cada edad. A la edad que ustedes tienen, que nosotros tenemos, básicamente deberíamos dormir entre 6 a 8 horas cada día. Mm. Me van a decir, pero es que yo trabajo en las noches, sí, ¿y qué pasa con los médicos que hacemos guardias? Lastimosamente estás quemando tu cerebro por trabajar. Mm. No hay una deuda del sueño, o sea, no es, digamos, yo no voy a dormir hoy día por No hacer duermo un bien. trabajo que es jueves, viernes y el fin de semana voy a recuperar mi sueño. No, el daño ya se hizo, ¿bien? El daño ya se provocó a nivel de tu cerebro. Entonces, tienes que respetar las horas de sueño, de 6 a 8 horas. ¿Y por qué es tan importante de 6 a 8 horas? Porque tienes que completar aproximadamente 5 ciclos del sueño. El sueño viene con ciclos, ¿ya? Se habla de un sueño no REM, que es el no movimientos rápidos oculares, es cuando si tú has visto dormir a alguien y moverse los ojos, ¿ya? Y un sueño en el que no mueves los ojos. Entonces, cuando no mueves los ojos es el no more, Ujú. no REM, Ujú. no movimientos oculares rápidos. Y el sueño more o REM, que es cuando sí tienes esa actividad de movimientos oculares rápidos, ¿vale? Empiezas con un ciclo de sueño que es la ensoñación. Es el momento que yo siempre juego con mis estudiantes y les digo, es cuando te estás medio que cabeceando, medio que durmiendo y alguien te dice, te estás durmiendo. Y tú dices, no, no me estoy durmiendo, no, ¿no? Ujú. Incluso los niños es muy chistoso porque se están durmiendo en el auto, no te duermas, no estoy dormido, ¿no ve? O sea, es ese momento de ensoñación que tienes. Vas a ir profundizando el sueño hasta llegar al sueño no REM, que es el sueño más profundo que tienes. En este sueño no REM hay algo que pasa que es increíble, ¿ya? Las ondas del cerebro se enlentecen y cuando se enlentecen es como que entrar en armonía a tu cerebro y todos cantan la misma canción. Y al cantar la misma canción, las memorias se van a ir a fijar. Para que me entiendas, imagínate que estás en el estadio del Barça, ¿ya? Ujú. Y que todo el mundo grita, pero grita cosas diferentes y hay música y todos están ahí. Tú lo que escuchas es un montón de ruido y nada en específico. Tu cerebro, cuando estás despierto, es así. Es ruido, es por todo lado, está funcionando. Cada área de tu cerebro está ejecutando una acción Ujú. que no tiene que ser la misma que está ejecutando el otro, porque te he dicho que hay un proceso consciente y un subconsciente. Claro. Los conscientes están haciendo un tipo de ruido, un tipo de música, y los subconscientes están haciendo otro tipo de música, ¿vale? Entonces, lo que tú percibes cuando haces un electroencefalograma son unas ondas que no tienen ninguna sincronía. Pero cuando entras al sueño no REM, en la etapa final del sueño no REM, en la etapa más profunda, ese ruido se vuelve una sinfonía. Mm. Y al volverse una sinfonía, es como que tu cerebro diría, ok, toda la información la vamos a juntar, esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí. Se pone en armonía. Y es por eso tan importante esa parte del sueño para la memoria. El problema es con la siguiente fase, la fase REM. La fase REM es cuando tú esas memorias que tú has adquirido las vas a relacionar con lo que tú tenías dentro de tu cabeza, dentro de tus conocimientos. Entonces, he aprendido algo, este vaso tiene agua, ok, ya lo aprendí, mi cerebro lo guardó. Y en la fase REM, que es la última Ujú. del ciclo, ¿vale? Tu cerebro va a agarrar, pero yo conozco otro vaso de esta forma, de este color, entonces lo asociaremos. Bien, y lo vas a guardar, pero ya asociado. No es este vaso, no es el vaso que tenía, es una mezcla de los dos, nueva información. El ciclo del sueño va a más o menos 90 minutos, ¿ya? La última fase es la fase del sueño REM. Ujú. Va a digamos que son, por decirte, 80 minutos de fase no REM con sus ciclos y fase REM los últimos 10 minutos. Cuando tú vas pasando las 5 fases del sueño en las 8 horas, el sueño REM va aumentando Claro. y el sueño no REM va disminuyendo, ¿ok? Ujú. ¿Qué pasa si yo te dejo dormir a ti 3 horas y te despierto o no te dejo dormir 5 horas y te despierto y no te dejo que completes los últimos ciclos del sueño cuando el sueño REM era el más amplio? Ujú. ¿Vas a aprender? No. No, No, porque para no se nada. dio el proceso de asociación, ¿no Mm. es cierto? Entonces,
Es por eso que hay que entender, incluso tenemos que cambiar las currículas de los colegios, porque cuando se altera más el sueño durante la pubertad, Mm, ¿bien? Y son problemas a nivel de hormonas. No claro. puedes cambiar. Hay un retraso del sueño de aproximadamente 2 horas en los adolescentes. Entonces, si yo hago que mi hijo duerma apenas, porque aunque le metas a su cama y le apagues la luz, el otro va a estar como búho, ¿no? No va a dormir. Va a llegar el sueño tipo 2 de la mañana Ujú. y le hago despertar a las 5. Ha completado los primeros ciclos, pero no ha completado los que sí me importan para que aprenda. Bien, ahí está una de las importancias del sueño. Entonces, como ves, dormir es algo que Claro, tienes que es la hacer, base. la base de todo. La microbiota, el intestino, el segundo cerebro, también se asocia al sueño. Un buen sueño es sinónimo de una microbiota sana. Un mal sueño es sinónimo de una microbiota alterada. La microbiota o el microbioma, que es la parte genética, y la microbiota, las bacterias que viven ahí, es algo que tú adquieres del medio ambiente. ¿Ok? El momento del nacimiento es crucial. La alimentación que tú tienes es crucial para mantener una microbiota sana. Existen dos grandes familias, los firmicutes y los bacteroidetes, ¿ya? Pero ¿qué tienes que entender? Que tu intestino para funcionar bien requiere calidad en la alimentación. No estoy diciendo, por favor, que hay que ponerle cruces a los alimentos y no, está prohibido. No, es imposible. Vivimos en una época en que tú ya no sabes cuáles son transgénicos, básicamente, y cuáles han sido Claro. genéticamente modificados, ¿no? Entonces, sí puedes hacer algunas cosas para mejorar tu alimentación. Por ejemplo, consumir frutas de la temporada, no frutas que ahora se dan todo el año, sino buscar las frutas que son de temporada. Esas por lo menos te da un poquito de seguridad de que no están genéticamente Alteradas. alteradas, ¿vale? Consumir fibra, de todos los tipos de fibra, porque hay varios tipos de fibra, algunas que se absorben más rápido, otras que se absorben más lento, pero tienes que consumirlas. Necesitas proteínas, especialmente la proteína que viene en la carne. Bien, Carne roja. dejaría la carne roja, Ya. hay que consumirla, pero no en tanta Exceso. cantidad, Ujú. pero consumiría más pavo, pollo o si tuviéramos pescado azul o pescados, ¿no? Pero incluso se recomienda que sean pescados de tamaño pequeño, porque la cantidad de mercurio y contaminantes que tienen los pescados grandes, Y pues es es gigante. mayor, ¿no es cierto? Mariscos también, pero por lo menos, digamos, una vez a la semana de pescados mezclados con mariscos, ¿no? ¿Qué más? Probióticos o prebióticos, pero que ayuden a poblar o repoblar, si ya la tienes alterada, tu microbiota de forma adecuada. Mm. ¿Cuáles son los problemas que tienes cuando tu microbiota está alterada? Tienes dolor de cabeza, ya procesos inflamatorios Dolor de interesantes. cabeza estilo migraña o... Sí, la Ok. cefalea, ya, eres migrañoso, o sea, puede ser que por herencia seas migrañoso, pero hay mucha gente que se queja de tener dolores de cabeza, cefaleas en forma periódica y que, claro, tenemos la medicina que es muy mecanicista y te dice un paracetamol, un ibuprofeno y pare de contar, Ujú. ¿no ve? Pero no estás arreglando el problema en realidad. El Claro. problema está ahí, lo tienes que resolver. ¿Y cómo lo vas a resolver? En muchos casos mejorando la microbiota, tus horas de sueño, que también te van a provocar dolor de cabeza. El intestino tiene una barrera que se llama barrera intestinal y el cerebro tiene otra que se llama barrera hematoencefálica. La barrera intestinal evita que los tóxicos que tú has ingerido con la comida, con la alimentación o el medio ambiente pasen y por la sangre lleguen a tu cerebro. Al llegar a tu cerebro hay otra barrera que impide que la atraviesen, pero si esa barrera está mal, esos tóxicos van a ingresar a tu cerebro y van a provocar inflamación. Ujú. Entonces, en tu intestino, les decía a los muchachos cuando hicimos el podcast, hay asesinos silenciosos, ¿no? Los fritos, ¿por qué? Las comidas fritas en aceite, especialmente de soya, aceites vegetales, tienen mucho contenido de omega 6 y omega 6 en medicina es sinónimo de inflamación, ¿vale? Mm. Deberíamos consumir omega 3 que está en otros alimentos. Pero los fritos tienen ese problema. Los refritos, peor. Las harinas, no es que es el trigo lo malo es el gluten, Sí. ¿ya? Y la gliadina, que es un resultado del proceso del gluten a nivel intestinal. Esa es la gliadina la que va a atravesar la barrera intestinal y va a llegar a tu cerebro y va a atravesar la barrera hematoencefálica y te va a provocar inflamación en el cerebro. Mm. Entonces, ese es el digamos, el circuito que se da, Claro. ¿cierto? Los azúcares también, los azúcares alteran.
la flora microbiana, aumenta la concentración de hongos como la Candida albicans y bajan bacterias que deberían ser sanas, ¿no? Entonces, tu alimentación va a hacer que o aumentes cantidad de firmicutes, que son bacterias malas, y tengas poca cantidad de bacteroidetes, o tu alimentación adecuada va a hacer que aumentes bacteroidetes y disminuyan firmicutes. Mm. Y entonces vas a tener un buen funcionamiento a nivel del intestino. El estrés, el estrés es con lo que vivimos, de hecho es terrible, ¿no es cierto? Pero no hay que mezclar todo el estrés. Hay el estrés agudo, que es el que, digamos, tienes examen mañana, y claro, ese estrés va a ayudar a que tú estés atento, Preparado. ¿no? Te va a preparar, ¿no? El estrés de cuando me encuentro con alguien que me puede atacar en la calle, va a parecer que prepare mis músculos, que Ujú. pueda gritar y cosas así. Pero hay un estrés crónico, ¿ya? Que ese es el que te afecta. El estrés crónico afecta a todo tu organismo, Ujú. afecta a tus horas de sueño, afecta a tu intestino, afecta todo desde tu piel, ¿vale? Afecta todo lo que Ujú. eres tú. Lastimosamente vivimos en un medio social, económico, político, lo que tú quieras, una realidad que es bien difícil salirse del estrés. Entonces, ¿qué tienes que hacer para mejorar y manejar el estrés? La meditación es la mejor herramienta que se puede aconsejar a la gente. O sea, es que Sí, un pequeño paréntesis, disculpa que te corte. O sea, el estrés puede dañar igual tu cerebro. sí, Mm. O sea, el porque estrés crónico. el estrés crónico, porque va a provocar alteración a nivel de membranas, alteración a nivel de procesos de eh, autoinmunitarios, y cuando afectas procesos autoinmunitarios, haces una reacción exagerada en tu cerebro, va a lesionar las neuronas y estás Mm. matando neuronas. O Mm. sea, el estrés te perjudica en todo, Mm. ¿vale? En el estar, imagínate, ¿qué significa estar estresado? Significa estar en alerta 24 horas al día. Bien, hay un área en tu cerebro que es la que reacciona a la novedad, que es la amígdala. La amígdala es la que reacciona a algo novedoso. Pero ¿qué pasa si tú vives en un ambiente de que todo es posiblemente algo agresivo hacia ti? La Ujú. novedad puede entenderse como algo agresivo, ¿vale? Entonces tu cerebro es como si estuviera encendido 24 horas al día. Entonces se ha visto casos en los que la amígdala se hipertrofia, y al hipertrofiarse, todo se convierte en un estado de alerta constante para ti. Cualquier elemento en tu entorno va a ser reconocido por tu cerebro como algo estresante, algo que Mm. puede ser una alerta. ¿Qué va a pasar? La amígdala va a agarrar y le va a decir esto, le va a comunicar esto al hipotálamo, y el hipotálamo va a activar todo el circuito que es el hipófisis adrenal, toda esa cadena. Tu cápsula suprarrenal va a empezar a producir cortisol, y el cortisol te va a hacer activar todo tu cuerpo en un estado de estrés constante, ¿no? Catecolaminas y todo se va a empezar a producir, y tu cerebro va a vivir estresado todo el tiempo. O sea, va a ser como si un día representara 3 o 4 de vida. Mm. Estás viviendo demasiado, pero Ok. no en un buen estado. Ok. ¿Ya? Me Es estabas hablando de los hábitos de los de, hábitos. para Eh, regular el estrés, la meditación. la meditación es muy buena, ya sea, como te digo, si es fe, si es rezar, si es lo que sea, te va a ayudar muchísimo. Tienes que aprender a desarrollar hábitos en las personas para aprender a jerarquizar las cosas, ¿no? Entender que hay cosas que tú no puedes cambiar, que no dependen de ti. Por lo tanto, tú tienes que ser capaz de soltar las cosas. Entender que ahí no eres, de ahí no eres, que las cosas no dependen al 100% de ti, Estilo una ¿no? filosofía de estoicismo. Sí, Ujú. entonces lo que tienes que hacer es entender que tu bienestar depende básicamente de ti y de tus decisiones. Con paréntesis. ¿Crees que por esto la generación que tenemos ahora es tan ansiosa, estresada, tan deprimida, justamente por estos factores? Tienen muchísima información ya con la que lidiar. Ujú. No creo que sean una generación de cristal, la verdad. Cuando hablan déjame pensar un Ujú. poquito, ¿no? Cuando hablamos de generaciones, les ponemos el nombre de generación de cristal, les decimos que se lo toman todo a pecho, ¿no ve? Les dices algo y es una tragedia, pero en realidad son adolescentes. Son adolescentes que no están entrando en la etapa adulta, básicamente. Ese Se cerebro están que quedando sea, ahí. que están quedando ahí. Y entonces tú dime, ¿conoces a alguien que no se lo tome a pecho una crítica? O sea,
Claro, complicado, ¿no es cierto? Poner para solo todos. eso como generación de cristal. Si tú ves de qué familia vienen, cómo ha sido el embarazo de la mamá, cuál alimentación es la que están consumiendo, gran cantidades de comida chatarra, que están siendo bombardeados con un montón de información. O sea, entiendes por qué esos cerebros están funcionando de esa manera. Como Ujú, te dije, ¿no ve? Si la mamá ha sufrido mucho estrés durante el embarazo, no ha tenido una buena alimentación, ha sufrido enfermedades incluso durante el embarazo, ha recibido medicación durante el embarazo, o el niño cuando ha nacido a los pocos meses o primeros años ha recibido medicación. No digo que los medicamentos sean malos, son necesarios, ¿vale? ujú. Pero hay que tomarlos con Con precaución. precaución. No ha vivido con un apego seguro, Ujú, no ha vivido en una familia adecuada, ese adolescente te va a tener problemas, te va a dar problemas cuando llegue a esa edad de la mm, adolescencia. Van a ser personas que se, no sé, pues se ahoguen en un vaso de agua, no manejen el estrés correctamente, sean súper ansiosos. Entonces, para decir son así, tendrías que buscar las causas Es que es mucho muy más atrás. multifactorial. Es multifactorial. Ujú, El total. momento en el que están viviendo ellos es muy, muy especial. Ujú, Demasiado, no la hemos vivido. O sea, las generaciones anteriores no hemos vivido. Nosotros pertenecemos, yo pertenezco a la generación que le dicen sándwich, ¿ya? A la ujú. generación X, la que todavía está con sus papás y la que tiene que hacerse cargo de los hijos todavía, ¿no? Yo me manejo, o las personas en general se manejan bajo esos conceptos, esas directrices que yo he aprendido de conducta. Ahora las cosas han cambiado y están cambiando tan rápidamente en el mundo entero que es muy difícil para ellos adecuarse a esos cambios. Mm, Entonces, no son una generación de cristal. Yo creo que son sobrevivientes y sobrevivientes en un momento bien, bien complicado de ujú, la vida. totalmente. No, me encanta que digas esta parte del estoicismo, porque creo que es una de las filosofías que a mí me ayudó mucho a controlar mi estrés de una manera mental, porque al final al cabo todo es percepción, el estrés que vas teniendo, ¿no? Sí, Y o sea, una cosa es tú ponerte en circunstancias de estrés, pero otra cosa es que mentalmente tu cerebro está en un estado de sobrevivencia por cosas que salen fuera de tu control. Y es por eso que entras en este ciclo vicioso. sí. De hecho, el estado de sobrevivencia al que tú le llamas es un estado aprendido. ¿Ya? Mm, Tú has aprendido a reaccionar así frente a los estímulos desde muy pequeñito. ujú, ¿Conoces la cadena de gritos? Ya, la mamá ya. grita, el hijo grita, la cadena de gritos va a ser así. Entonces, muchas de las cosas que tú haces o cómo reaccionas frente a un estímulo son conductas aprendidas Mm, de tu entorno, el más cercano a ti. ¿Cómo manejas el estrés? Incluso es aprendido. mm, ¿Ya? Si tú vienes de una familia en la que tu papá llegaba todos los días del trabajo y te decía, oye, qué macana, mi día pésimo, he tenido que trabajar, odio mi trabajo, qué pesado, todo. ¿Qué tipo de imagen tienes tú? De un es que quejón, normalizas eso. de un Ujú, quejica, ¿no? claro. Entonces, la vez que tú tengas trabajo, en vez de decir, qué lindo mi trabajo, qué bien, esa cosa, ¿qué es lo que va a salir en forma automática? Qué bacana, mi jefe me ha dicho eso, ¿por qué hago esto? ¿Por qué Ujú, me exigen? Y cosas así. Entonces, son conductas aprendidas. Entonces, desde muy pequeños tenemos nosotros que enseñarles a los niños a manejar adecuadamente el estrés. Y para eso los niños tienen que aprender a frustrarse. ¿Ya? mm, Hay niños que cuando hacen algo se frustran, botan todo y ya no quieren hacer las cosas, ¿no ve? O sea, el detalle sería un papá o una mamá que va y que le diga, ya, déjalo, después, ya, no importa. No, lo interesante sería decirle, oye, a ver, ven, ¿por qué estás así? Vuélvelo a intentar. Te ayudo, pero tú hazlo, ¿entiendes? O sea, tolerar la frustración y sobreponerte a la frustración es la clave para que cuando seas mayor y tengas un problema digas, no, o sea, yo puedo. O sea, ahí le jalamos, le buscaremos. Y hay gente que dice, ¿por qué esta persona sale con estas características, ¿no? De que todo le parece fácil o es optimista. Es por donde vengo. Es cómo he aprendido yo a responder las a experiencias de la esas vida te dan. experiencias, ¿no? Ujú, Y es que todo en la vida es eso. Tú te has formado en un ambiente, por eso te digo, las emociones se construyen y también las conductas. Depende del ambiente en el que tú te has formado, vas a tener una forma de ver la vida y vas a tener una forma de responder a los estímulos. Ahora, que me ha ido mal, que mi vida ha sido, sí, pues lo puedes cambiar. ujú,
O sea, ¿y cómo puedes cambiar? Porque tu cerebro tiene una cosa que se llama neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad te dice que si yo he conectado 20 neuronas con esta reacción, puedo reciclarlas o puedo romper esa conexión y construir una nueva, que me va a tomar tiempo, que me va a tomar, no sé, pues me va a costar, pero lo puedo hacer, ¿vale? O sea, no es una cosa que es tampoco determinante, ¿no? Nací así y así y no puedo salir de ahí. No, sí, tú puedes cambiarlo todo el tiempo. Cuando entiendes eso, disminuye el estrés. Cuando entiendes que tu felicidad, tu bienestar, o lo que tú entiendes con felicidad, ¿vale? Tu bienestar en general depende de ti y que tú te tienes que hacer cargo de ese bienestar, tu vida cambia. Cuando Mm. estás sigues esperando a que, ¿por qué no me quieren como quiero que me quieran? ¿Por qué no me respetan como quiero que me respeten? ¿Por qué no el mundo se pone de acuerdo para que yo haga las cosas? Siempre va a haber una causa externa de la que tú dependas cuando no te das cuenta que el que construye las cosas eres tú. Bien, tu cerebro, como decías, percibe las cosas, pero la percepción es básicamente la lectura que hace tu cerebro de la realidad y cómo la interpretas. Yo puedo interpretar la realidad en base a lo que yo he aprendido. Ujú. Bien, y si yo he aprendido a quejarme, siempre me voy a quejar. Pero si a mí me han enseñado a que se puede, siempre le Ujú. voy a dar la vuelta, parietal, ¿vale? Ujú. La parte interna. Esta red neuronal por defecto es la que cuando tú dejas de hacer algo en forma activa, empieza a trabajar, ¿ok? En esta red neuronal por defecto es donde se dan los pensamientos rumiantes. ¿Ya? Los pensamientos rumiantes es, "Oye, hoy día me ha ido mal, pero siempre me va mal". O otro ejemplo para que se den cuenta. Imagínate que tú te despertaste en la mañana y estabas súper bien. Vas a la cocina, tu mamá tuvo una muy mala noche, un mal día y te busca pelea. Y pelean por el vaso que te olvidaste lavar en la noche anterior. Y tu mamá reniega. Sales de la casa y dices, uya, de mal humor. Yo estaba feliz, pero me han arruinado el día. Pero tu cerebro le gusta esa emoción, Ujú. porque a tu cerebro no le interesa si es una buena emoción, una mala emoción. La cosa es emocionarme, ¿vale? Porque ten en cuenta, tu cerebro está encerrado en una caja ahí adentro y la única forma que tiene de conectarse es a través de lo que tú le das. Entonces, si lo que tú le das en ese momento lo activa, no me importa si a ti te friego todo el resto del día. Va a ser como una madeja que vaya jalando pensamientos rumiantes y vas a empezar a decir, siempre me riñe, siempre la anterior vez en mi cumpleaños me dijo tal cosa. Yo me acuerdo de la vez que con mi amiga y me dijo tal cosa y va aumentando y aumentando y aumentando. Va a empezar a aumentar el estrés, la ira, o sea, todas esas cosas y te va a ir mal todo el día, ¿vale? ¿Qué te dice la psicología positiva especialmente? ¿No? Es una rama de la psicología que te dice bloquealo. O Ujú. sea, en el momento en que tú tengas ese momento, has discutido con tu mamá, sal de la puerta, sal afuera, cierra la puerta Ya y quedó. ahí quedó. Me van a decir, pero es súper difícil, doctora. Sí, porque es un hábito, ¿ya? Es un hábito que nosotros tenemos de jalar la madeja. Más y más y más y más recuerdos malos que te hacen sentir mal. Pero ¿y si esos recuerdos malos los cambias por recuerdos felices? Al final a tu cerebro no le interesa el origen del recuerdo, lo que le interesa es la sensación. Así que si en vez de decir eso, los malos recuerdos, me obligo a mi cerebro a plantar un recuerdo feliz, al final mi cerebro va a empezar a jalar la otra madeja, ¿no? Claro. Y así voy a controlar mi estado de ánimo. Entonces, una manera de regular también el estrés. Sí. Se me venía a la cabeza cuando estabas comentando un poco de los pensamientos, lo que normalmente pasa mucho cuando te despiertas de la nada en la noche. Empieza un pensamiento, otro y no puedes, o sea, por lo menos en la noche es cuando más te cuesta parar de pensar. Sí, lo que se debería hacer es no quedarse en la cama, ¿ya? Ahí. Ahí. Lo que tienes que hacer es empezar a darle una actividad a tu cerebro. Pero que tengo que dormir 8 horas. Sí, pues que tu cerebro no te va a dejar. Entonces sal de la cama, que es peor, ponte a hacer alguna actividad, lee un libro, empieza a trabajar en algo hasta que tu cerebro enfoque en otra actividad Ya. y ya, y te vuelves a dormir. Lo peor que puedes hacer es quedarte ahí y darle vueltas al asunto. Ujú. Tú podrías decir, mandas en qué dirección va a ir tu cerebro, ¿no? Entonces, tú eres dueño de O eso. sea, puedes controlar dónde va la atención. Sí, o sea, yo focalizo, ¿no? Yo Claro. focalizo qué es lo que quiero atender. Y al principio va a costar Mm. mucho, ¿bien? Pero cuando al final lo consigues,
el resultado es genial. No es que te vuelves una persona que no siente, ¿no? Van a decir, no, es que no siente, bloquear. No, solo que los puentes se atraviesan cuando los tienes que pasar. No, no vives pensando en el puente que vas a atravesar de aquí a 10 años, ¿no es cierto? Simplemente los problemas se resuelven, si se pueden resolver en ese momento, si no, ya Ujú. lo haremos, ¿vale? Lo veremos en el momento, pero no Claro. te vas a fustigar todo ese tiempo. Hablemos de estos dos puntos más en cuestión de hábitos. El ejercicio físico, ¿cómo ayuda al cerebro? Súper importante. El ejercicio debería estar institucionalizado Ujú, para todas las personas y especialmente a partir de los 38 años de edad. ujú, El ejercicio físico lo que hace es que tu cuerpo produzca algo que se llama factor neurotrófico dependiente del cerebro, que es el BNDF. El BNDF es una sustancia que estimula la nueva producción de neuronas en tu cerebro. Tú naciste con 100.000 millones de neuronas. Dos podas neuronales, llegas a ser adulto con 86 mil millones de neuronas. Más o menos, no me pidas que te diga quién las ujú. contó, ¿vale? Ya. 86 mil millones de neuronas. Pero esas neuronas se pierden todos los días, o sea, Ujú, pierdes miles de neuronas por día. Es un proceso normal. Bien, antes se pensaba que llegabas a ese límite, 86.000, y empezabas a perder neuronas y paré de contar. Por ujú. eso salió toda esa idea de que las personas adultas ya no podían aprender muchas cosas, ¿no ves? Ya eran jubilados y se tenían que retirar. Ahora sabemos que hay factores que ayudan a que se sigan produciendo neuronas, no Ujú. en la misma cantidad de cuando tenías 100.000 millones de neuronas o cuando se estaba formando el sistema nervioso, no. Hasta los 5 años se forma. O sea, ahora se van a formar menos neuronas, pero se van a formar y especialmente se van a formar en el hipocampo. Y qué importante que es el hipocampo, porque el hipocampo es el GPS de tu cerebro y es el que va a ayudar a la memoria a largo plazo. ¿Qué quiere decir GPS de tu cerebro? El hipocampo te ayuda a ubicarte en el tiempo y en el espacio. ¿Ya? Te ubica. Ujú. Tiene unas células muy especiales que te da la ubicación de tu cuerpo en el espacio, la relación de tu cuerpo con los objetos, de los objetos contigo. O sea, es alucinante el hipocampo. Pero también trabaja en esa, digamos, llevar las memorias al lugar que tienen que ir. Consolidación de la memoria se llama. Entonces, si yo puedo generar más neuronas con un ejercicio o con el ejercicio, estoy ayudando a mi cerebro a seguir en el proceso de aprendizaje. Aparte de eso, el ejercicio hace que tu cuerpo produzca lo que se llaman endorfinas, opioides Claro. endógenos. Es aquellos que te van a mejorar el estado de ánimo. Entonces, si puedo generar un momento de ejercicio que mejore mi estado de ánimo, puedo hacer que una persona que tenga depresión ya no tenga que ser necesariamente una persona medicada, ¿no? Mm. Y si encima aumento que esta persona duerma bien, y si encima regulo su microbiota, estoy mejorando esos procesos. Entonces el ejercicio es vital, no Mm. para todo, y también para socializar. O Claro. sea, es muy importante, ¿no? El cómo te ves, el cómo te sientes, hace que te sientas con ganas de estar con la gente. Justamente eso te iba a preguntar. El tema social, o sea, las relaciones, los vínculos o pasar tiempo solo, ¿qué cosa, cómo afecta a tu cerebro? Somos seres gregarios, Ujú. somos una especie gregaria, o sea, nosotros necesitamos estar en compañía de otros seres humanos para sentirnos bien. Necesitas la retroalimentación, Claro. ¿ya? De otras personas, pero no una retroalimentación por redes sociales que sean los pulgares hacia arriba, ¿no? No Necesitas crea este el mismo efecto. contacto, no. Mm, No crea el mismo efecto, porque es una realidad distinta, o sea, es una realidad que no es la tuya, la que está en las redes sociales, ¿ok? ujú, Por mucho que hagas, no hay muchos ejemplos, gente que se imagínate, se saca la foto sonriendo con su comida, pone el celular aquí y está súper deprimida, ¿no? Pero está mandando la idea, la fantasía de que está bien. ujú. Entonces necesitamos las redes sociales para nosotros. Es vital para nuestro cerebro porque necesitamos ese feedback que te digo, que tiene que ser constante, ¿no? Si a un niño, digamos, le digo o le demuestro cariño mediante abrazos, mediante besos, le festejo uno de sus logros, ese niño se va a sentir seguro y ya estoy construyendo un buen adolescente. Sea un adolescente, digamos, hay que tener mucho cuidado cómo le hablas al cerebro de un adolescente, ¿ya? Pero si un adolescente, su mamá, por decirte, va y le dice, así vas a salir a la calle, con ese maquillaje. Entonces ya la pusiste en el suelo, ¿no? Entonces, ¿qué va a buscar ella? La
validación por parte de sus pares, ¿no es cierto? Va a mostrar la foto y cómo me siento, ¿no? Entonces, las redes sociales son muy importantes para mantenerte estable. Tenemos que tener redes sociales, si no nos deprimimos, tenemos que Claro. hablar. Y hay un dato bien interesante, se ha demostrado en un estudio que se ha hecho que 15 minutos de una conversación amena ayuda a tu cerebro todo el día. Mm, O sea, es como un bálsamo para tu cerebro. sí. El mismo tiempo de una conversación terrible, con ira, con rabia, también te va a perjudicar todo el día. ¿No? Entonces, muy importante las relaciones sociales, para procesos de depresión, procesos de socialización, todo. Tenemos un síndrome, ¿no? Ha sido totalmente estudiado en Japón, el Hikikomori, no sé si lo conoces, los No. niños rata, los niños que están dentro de sus cuartos y no tienen contacto con nadie más que a través de la tecnología. O sea, son personas que no le encuentran un sentido, según ellos, a su vida, no quieren relacionarse con los demás y obviamente están en estados de depresión y que llegan incluso al suicidio, ¿no? Y hay una desconexión con sus padres, o sea, son niños que viven o adolescentes, diré que viven en su habitación. Sé que se diagnosticó en Japón, pero ya se está viendo incluso en Latinoamérica. Ujú. Volviendo unos minutos atrás, mencionabas un poco que hay que tener cuidado de hablar a los adolescentes. O sea, el cerebro de un niño adolescente y ya de quizás de alguien mayor es muy diferente, o sea, de cómo perciben, ¿a qué se va la diferencia? El niño hasta determinada edad, entre los 5 y 7 años, va a tener lo que se llama como pensamiento de tipo concreto. Ujú. Ya está conociendo el mundo a través de sus sentidos y solo existe el mundo cuando él lo percibe, lo toca. Ya este vaso existe con esta cantidad de agua y el niño lo puede comprender porque lo puede tocar, lo puede ver. ¿Ok? Ujú. Ya. Si le hablo de un vaso que no está aquí, lleno de un líquido azul, no me va a entender de lo que le estoy hablando, le va a costar muchísimo. El cerebro del adolescente es un cerebro muy interesante porque es el momento en que el pensamiento se vuelve abstracto. Mm. El adolescente puede pensar en cosas que no necesariamente están presentes ya ahí, sino que están en otro plano. Puedes pensar, has ido a la luna, nunca, pero tienes idea de cómo es, ¿no? El sistema solar y cosas. Entiendes matemáticas, física, química, que son procesos abstractos de cómo manipular números y cantidades. Lo puedes hacer. Tú le das un trabajo o una tarea de física a un niño pequeñito, no lo va a poder realizar. ¿Por qué? Porque sus pensamientos de tipo concreto. ¿Vale? Mm. Entonces, hay diferencia en el tipo de pensamientos. Se dan las podas neuronales, donde se están estructurando los cerebros, entre los 3 y 5 años el niño pequeñito, en todo el proceso de la pubertad, entre comillas, adolescente, y después se va a afianzar esa especialización del cerebro cuando eres adulto. No quiere decir que no puedes aprender, pero ya has establecido la base, ¿no? Mm. Y la neuroplasticidad, que al principio también era brutal, o sea, el niño es básicamente una esponja que está estructurando su cerebro, la neuroplasticidad va a ir disminuyendo mientras va subiendo en edad. O sea, no va a ser la misma neuroplasticidad de un niño que la de un adulto, Ujú. ¿no? Entonces va a disminuir, no quiere decir que no hay, pero sí va a disminuir. Por lo tanto, te vas a dar cuenta que hay adultos, por ejemplo, que les cuesta cambiar hábitos. Un niño Claro, pequeñito, ¿no? Niño, le cambias el súper hábito y rápido. súper rápido. Un adolescente también, un adulto joven también. Hasta aprender. Está a aprender. Pero el adulto mayor, digamos, aprendió eso y le cuesta muchísimo hacer ese cambio. ¿A qué se debe? A que la neuroplasticidad ha disminuido, esa capacidad de cambio que tiene el cerebro. También es importante, creo que, mantener constantemente tu cerebro abrazar estos cambios, ¿no? O sea, que los mayores puedan hacer esto, porque, o sea, mencionaste que reduce esta neuroplasticidad, pero hay manera de combatir esta reducción, ¿o no? Sí, en realidad deberías prepararte toda tu vida para esta etapa Claro. y cuidarte toda tu vida durante esta etapa, ¿no? O para esta etapa. Los neuroprotectores que te he dicho, ya los tienes que trabajar desde muy pequeñito, hábitos alimenticios, Claro, o sea, hay no negociables en tu vida, a eso me voy. O claro. sea, tiene que haber no negociables. Una cosa no negociable son tus 8 horas de sueño. Mm. ¿Ya? Es tus hábitos alimenticios, es hacer ejercicio, es tener una buena red o contención social, es que te enseñen a manejar el estrés. Entonces, esos no negociables, que obviamente se pueden y puedes jugar un poco, esos van a hacer que tu cerebro llegue en mejor estado a las últimas etapas de tu vida. Mm. Es terrible cómo llega un cerebro a estas etapas de la vida cuando tiene una patología.
No lo entendemos. Y es interesante porque mucha gente dice, y hay un dicho que dicen acá, que es muy, que lo escucho mucho, lo bebido y lo vivido, algo así, nadie me lo quita. Es como que cuando yo hablo de estas cosas y les digo, pero cuídate, que el otro me dicen, pero no, o sea, soy joven una sola vez en mi vida, ¿no ve? Esta fiesta a la que estoy yendo, o esto que estoy viviendo, no lo voy a volver a vivir. Son mis recuerdos, o sea, voy a vivir de eso. ¿Y qué pasa si yo te digo que te puedo quitar esos recuerdos? Ujú. O sea, el presente es efímero, se pasa un montón. ¿De qué vives tú? De tus recuerdos. Claro. ¿Ya? Esos recuerdos que los vas a volver y volver y volver a traer al presente cada vez que tú quieras sentirte bien o recordar algo, ¿vale? Pero ¿qué pasa si por un proceso de demencia, ya, todo eso se borra? El problema es que vas a vivir un largo espacio de tu tiempo habiendo perdido todo y en Ujú. una muy mala calidad de vida. Claro, Entonces, para no llegar ahí y que realmente cuando llegues a esas edades digas, cuando yo viví esto, cuando yo disfruté esto y lo vivas bien, hay que cuidar el cerebro. claro.